Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Qué emoción estar aquí con ustedes en esta tarde, en esta noche. Para mí realmente es un privilegio poderles saludar a todos los que se están conectando por esta vía del Zoom, pero también a los amigos que se están uniendo en las diferentes plataformas como lo es Facebook Live de cada una de nuestras sociedades bíblicas. Como ustedes sabrán, nosotros somos representantes de más de 12 sociedades bíblicas, tanto de Sur, Norte y Centro América. Por eso es que yo siempre digo buenas tardes y buenas noches, porque la diferencia de horarios nos permite estar conectados, también nos permite estar en diferentes partes del mundo, y eso es un agradecimiento que tenemos a Dios por permitir que podamos llevar la palabra de Dios a todo lugar. Y hermanos, yo quiero comentarles que de parte de las 12 sociedades bíblicas, nosotros hacemos una ardua labor en lo que es llevar la palabra de Dios. Lo hacemos difundiendo la palabra de Dios por medio de nuestros proyectos de misión, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas de cada uno de nuestros países. Así que aprovecho para pedirles que sigan orando por las traducciones bíblicas que tenemos en cada uno de los países a los cuales representamos y por cada uno de los proyectos misioneros que también tenemos. Hoy quiero iniciar orando antes de seguir con lo que tenemos en esta tarde, en esta noche. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por este mes que estamos iniciando, mi Dios. Gracias porque siempre tú eres un Dios bueno, eres un Dios de misericordia que nos lleva de bien a bien, Señor, que nos lleva de gloria en gloria, Señor, y sabemos de que este es un mes muy bendecido para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada uno de los que se están conectando, mi Dios, por los que se conectan para buscar más de ti, para que ese conocimiento, esa sabiduría venga y les alumbre, mi Dios. Gracias porque podemos ver tu misericordia mostrada en cada una de las personas que se conectan, porque vemos que hay interés por tu palabra y tu palabra no cae y no vuelve vacía, Padre. Gracias por transformar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjense, antes de continuar, yo solo quiero decirles a muchos de los que nos están viendo que en alguno de nuestros países, de nuestras sociedades bíblicas, como lo es México y Guatemala, estamos iniciando un mes muy contento, que es el mes de la Biblia. Así que si usted pertenece a estos países, eh, ayúdenos a contagiar, a animar para que celebremos juntos el mes de la Biblia. Ya en septiembre vamos a estar celebrando también alrededor del mundo el mes de la Biblia, pero así que es un mes también de mucha bendición por eso. Hoy quiero iniciar leyendo un versículo, si me ayudan mis hermanos. Gracias, Ronald. Y dice de la siguiente forma, Proverbios 5 verso 22 y 23, lo leo en Reina Valera 60, perdón, sí, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ahora lo quiero leer en un lenguaje más actualizado, es la TLA, y dice de la siguiente forma, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. Así muere esta clase de gente que no quiere ser corregida. Su falta de entendimiento acaba por destruirla. Así que qué lindo es poder ver otras traducciones que nos amplían ahí el panorama. Gracias, Abraham, ahí por ponerlo ahí en pantalla. Quiero dar algunas instrucciones bien breves antes de darle el tiempo a nuestro expositor de hoy. Por favor, siempre silenciar sus micrófonos, por lo menos en este momento. Colocar en el chat su nombre y el país para que al final pueda entrar usted a un sorteo de un recurso bíblico. Recuerde su nombre y el país ahí en el chat de donde nos está sintonizando.
Y fíjese que hoy tenemos algo muy, muy, muy especial. Como siempre tenemos los viernes de webinar, ¿sí? Hoy también es un viernes de webinar, pero hoy, adicional a eso, es una masterclass con el expositor que va a ser el maestro Luis Garavito. Pero esta es una masterclass para que nosotros saboreemos un poquito de cómo son los cursos que nosotros tenemos en las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que por favor, ponga atención, haga sus notas y al final, como va a ser una masterclass, usted va a poder abrir su micrófono y hacer preguntas en vivo. Si usted es un poco tímido, también va a estar la opción de que usted pueda escribir ahí a nuestro hermano Abraham, que va a estar poniendo ahí también o renombrando de Abraham preguntas para que usted pueda escribirle si usted quiere hacerlo por medio del chat. Pero vamos a dar este día una opción de que usted pueda abrir su micrófono y pueda hacer las preguntas en vivo y en directo. Así que aprovechemos, este es una masterclass también de los cursos que nosotros tenemos acá en la Sociedad Bíblica. Ahora sí, yo quiero presentar al hermano Luis Garavito. Y pues aparte de ser el maestro, es un amigo que estamos acá en Guatemala. Pero hermano Luis, mire, aparte de que es amigo, él es un pastor y que tiene una docencia superior. Él es un consultor de traducciones bíblicas. Él es conferencista. Actualmente está desarrollando como consultor de traducciones de sociedades bíblicas de Guatemala. Y es especialista en hebreo bíblico y está también liderando el proyecto de lengua de señas en Guatemala. Además de de seis traducciones en idiomas indígenas de Guatemala y también ha sido docente de la Universidad Panamericana desde el 2005, además también de ser docente de World Vision, del seminario de World Vision, consultor y de cursos presenciales y virtuales desde el 2013, además de ser un conferencista internacional. Así que yo creo que no podemos perdernos esta exposición. Así que hermano Luis, por favor, el tiempo es suyo. Vamos a estar aquí aprendiendo mucho de usted. Muchas gracias, Josué, y qué gusto de saludar a todos los hermanos y amigos que están siempre siguiendo cada viernes desde hace ya unos años estos webinars que se han estado compartiendo a través de diferentes expositores de diferentes países con diferentes temas. Algo que cada vez que tengo el privilegio y el gusto de compartir algún tema, recuerdo es que han pasado estos años ya, que ya contamos años realizando estos webinars, ha sido un esfuerzo constante y no se ha repetido ni un tema, no se ha repetido ni uno de los temas. Cada viernes es una enseñanza extraordinaria y pues hoy que vamos a tocar, vamos a estar conversando acerca de este primer siglo, vamos a dar un vistazo al primer siglo en donde emerge la iglesia y el cristianismo, que es ya como un sistema propiamente. Pero no quiero avanzar sin antes felicitar a la Sociedad Bíblica de Colombia y al equipo de la Sociedad Bíblica de Colombia. Ellos presentaron el día de hoy, en estos días, finalmente el trabajo de traducción del idioma Nasa Yuve. Y yo que trabajo en las interioridades, en el campo con las traducciones, sé lo que eso representa. Así es que un abrazo a todos los hermanos de la Sociedad Bíblica de Colombia, a toda la gente que trabaja. Yo sé que es para lograr este tipo de proyectos y finalmente presentar una Biblia. Hay un increíble equipo que tiene que unirse en diferentes formas, desde los traductores, los consultores, la gente que va a los lugares, la gente de logística, la gente de administración, los que diseñan, diagraman, los que aportan, los equipos de oración y las redes de oración que hay en cada país. Algo increíble. Es algo de celebrar y de felicitarlos. Y
no quería, aprovechando que tengo la oportunidad de compartir este webinar, dejar pasar el tiempo para felicitarles, enviarles también un gran abrazo. Bien, hoy tenemos que conversar acerca de los inicios del cristianismo, de la iglesia. Particularmente vamos a estar conversando del primer siglo, los eventos del primer siglo como un corte del desarrollo y de la historia del mundo, no solo del cristianismo. Nosotros ponemos especial atención en el cristianismo, pero no tenemos que olvidar que la humanidad se desarrolló no solo en el contexto mediterráneo o mesopotámico o del norte de África, donde surge el cristianismo y la iglesia, donde ocurren los eventos del Nuevo Testamento, sino que hay otros lugares en el mundo donde están floreciendo otras civilizaciones, nuestras civilizaciones indígenas, mayas, incas, aztecas, en el continente están desarrollándose, están floreciendo de manera paralela mientras eso está ocurriendo. Sería tema para otros webinars, ¿no? Este contexto a nivel mundial. Y nosotros fijamos nuestra atención especialmente en esa parte del mundo, en esos eventos. Pero también tenemos que estar en cuenta de que los eventos, por ejemplo, nosotros hemos alcanzado el siglo XXI, estamos en el 2025, somos parte de esta generación. Y correspondemos, ahora nos han puesto etiquetas, que la generación X, que la generación Y, que la generación, que los millennial, y diferentes etiquetas, ¿verdad? que nos han colocado, cada uno, que los baby boomers, que los pre-baby boomers, ¿verdad? Y así. Pero cada generación corresponde a un mundo que termina siendo el resultado de los eventos previos. En la velocidad y esa vorágine en la que la humanidad ha entrado, sobre todo en la segunda parte del siglo anterior, desde finales de la Segunda Guerra para acá, los cambios han sido muy rápidos. Los que tenemos ya, somos de la década del 70, de la década del 80, sobre todo en adelante, vemos los cambios muy acelerados, muy, muy acelerados. Y lo vemos, por ejemplo, con nuestro celular. Apenas tenemos un celular y ya a los 6 meses o 4 meses hay un nuevo celular de esa misma serie, pero más moderno, nuevas. Las aplicaciones están constantemente renovándose. Es un mundo muy cambiante, muy, muy cambiante. Y en ocasiones como que perdemos el paso, sobre todo los que ya tenemos algunas décadas que somos, se dice, migrantes de la tecnología y así. Entonces el mundo va cambiando y los eventos que nos toca que vivir son el resultado de lo que ha venido ocurriendo en las décadas anteriores. Los conflictos que vemos actualmente alrededor del mundo son el resultado de décadas anteriores de tensión, de decisiones y así. Entonces, el primer siglo que nosotros vemos en donde florece el cristianismo, donde surge el evento de Cristo, que ese es el que tenemos que marcar como el evento más relevante del primer siglo, es el evento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, el milagro y a la misma vez el misterio de la encarnación de Cristo, y luego el surgimiento de la iglesia a partir de la predicación del Evangelio. Nos sorprende en ese siglo, pero la iglesia y ese evento ocurre en un contexto, en una cuna cultural, en una cuna sociocultural, política, y podríamos sumar ahí adjetivos que describen la situación, que también corresponde al resultado de lo que ha venido ocurriendo en los años anteriores. Y para tener una mejor comprensión de ese primer siglo, habrá que escarbar, habrá que investigar desde el ocaso del imperio persa, pasando por todo el imperio griego y todo el andamiaje, la infraestructura, esa estructura no visible que quedan en las sociedades como aporte de la cultura griega alrededor del mundo, con las tensiones y las convulsiones que hubieron principalmente en el área que nos interesa a nosotros, Mediterránea, el área de Israel, el norte de África, entre las secciones de los Ptolomeos y los Seleucidas, con esos vestigios que fueron quedando del imperio griego, para dar paso posteriormente
a quienes son los actores de fondo, el telón de fondo que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el Imperio Romano. Y muchas veces nosotros vamos directamente al Nuevo Testamento. Bueno, ese es digamos, como el paso lógico a alguien que está empezando en el cristianismo. Le estamos dando por primera vez una Biblia, lo invitamos a leer. Pues abre uno de los evangelios y lo que va a encontrar en los evangelios es a los romanos, va a encontrar a los fariseos, va a encontrar que hay una sinagoga, va a encontrar por ahí un Sanedrín, y son realidades que se asumen, pero que debemos, ahora, cuando ya hacemos un acercamiento más serio, digamos, y nos detenemos a pensar y a estudiar esas épocas y esos eventos, debemos de ir hacia atrás para tratar de encontrar el origen de eso que encontramos, que es como el escenario en donde están ocurriendo los eventos que hoy llamamos nosotros iglesia, cristianismo, y el resultado a partir como resultado a partir ahí de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, debemos de hacer como ese acercamiento desde unos 250 años antes de Cristo para tener una mejor base y una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en el primer siglo, desde el inicio, la instalación, la consolidación, el arraigo del Imperio Romano, el dominio que ellos establecieron en ese mundo, porque estando el Imperio Romano, es el telón de fondo en ese escenario, decía, donde está surgiendo todos los eventos que hoy llamamos iglesia del primer siglo, el cristianismo y así. Eso por ahí. Luego podemos hacer un acercamiento hacia el área de Israel, de lo que está ocurriendo propiamente ahí, partiendo desde el evento de Cristo, con toda la parte del anunciamiento del evento de Cristo, y lo que da lugar a esa expectativa que se había instalado ya hacía una buena cantidad de años antes con el anuncio de un Mesías que iba a venir. Por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que la gente le pregunta a Juan si es el Mesías que esperaban, la gente le pregunta a Jesús que es el Mesías que esperaban, y luego Gamaliel en el libro de los Hechos, cuando pide que no se metan con los apóstoles, les recuerda que hubo un tal Teudas y que hubo otro que se había como propuesto, la gente tenía alguna expectativa de cierto mesianazgo de esos personajes, porque se estaba creando una expectativa que iba creciendo la atención y que no se logra solucionar con el evento de Cristo, porque para mucha gente Jesucristo fue un charlatán. Hay quienes siguen diciendo, manteniendo eso, sobre todo las personas que no creen en la resurrección de Cristo. Y que fue pues un gran maestro, que fue una especie de profeta como los profetas del Antiguo Testamento, que terminó siendo martirizado por el sistema, por la religiosidad y otras cosas, pero hasta ahí, no como el Redentor, no como el Hijo de Dios, no como el Verbo encarnado, luego que resucita y que está en el trono de gloria y que ha procurado la redención de la humanidad. Ese es un paso de fe que hemos dado muchos, ¿verdad? Y que asignamos esa potencia al relato y que ha hecho total sentido en nuestro corazón y ha transformado nuestra vida. Pero ese es un paso de fe. Para otros eso es una especie de mito, es una especie de leyenda, es una especie de ficción que fue elaborada por los discípulos que sobrevivieron a Jesucristo y que pues redactaron ellos una religión que como que se la sacaron de la manga. Entonces, esos episodios que están ocurriendo ahí alrededor de Cristo y posterior a su muerte es lo que vamos a llamar cristianismo. Eh, Sobre todo ya cuando la iglesia está en función en los líderes y sale del contexto de Israel, de las fronteras de Israel o de Palestina. Como un sistema religioso, el cristianismo, y estoy entrecomillando así con mis manos, habrá que ponerlo un poco más tarde, hacia la segunda parte del siglo segundo y sobre todo en el siglo tercero, cuando las iglesias se van sistematizando de una mejor manera. Y en el primer siglo, esos albores que hemos llamado para el título de la charla de hoy,
están destellando ciertas cosas y todavía no hay un sistema unificado, un solo sistema, sino que vemos que hay esfuerzos cristianos de establecimiento de comunidades cristianas en diferentes lugares. Aunque en el Nuevo Testamento vemos ya algunos encuentros de organización y de hacer como una especie de planificación, asignación de territorios o por lo menos de segmentos que se van a evangelizar o a trabajar, si podemos usar ese término, cuando vemos que hay un pacto entre Pedro y Pablo, por ejemplo, que uno va a evangelizar y hablarle a los de la nación de Israel y otro se va a dirigir hacia los gentiles en esa especie de organización. Pero no podemos llamar todavía a eso como un sistema religioso ya como tal, como ocurre hacia finales del siglo segundo y sobre todo en el siglo tercero, donde ya hay una organización, hay una jerarquización macro que está tratando de establecer los procesos, la liturgia, el gobierno, la administración de bienes y así, ¿verdad? Toda esa parte. En el primer siglo lo que vemos es el surgimiento de pequeñas congregaciones, pequeños grupos de creyentes que inicialmente se reúnen en casas, que se reúnen en hogares. Recordamos nosotros el relato del libro de los Hechos, donde los apóstoles, sobre todo Pablo, que sale a las ciudades en los viajes misioneros, va por las sinagogas y al tener la oposición toma esa decisión que cambió su ministerio totalmente, ¿no? Fue un giro muy drástico, muy dramático también, el hecho de irse directamente a los gentiles, de manera ya intencional. La primera estrategia de los apóstoles era ir con su gente a las sinagogas los días sábados, pero luego vemos que al encontrar esa oposición, el apóstol Pablo declara, bueno, ahora vamos a los gentiles. Y esa decisión es una decisión que marca para siempre el ministerio del apóstol Pablo. Y vemos ahí la gracia del Señor de alguna manera también, ¿no? Pensemos qué hubiera pasado. Esos qué hubiera pasado, ¿no? Yo he sido maestro de niños también alguna vez, hace años en mi juventud, en las escuelitas bíblicas de vacaciones. Y con las edades ya mayores, los prejuveniles y los adolescentes, por ahí alguien preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado en el huerto del Edén? ¿Verdad? Bueno, ahí es un escenario que a veces ni siquiera podemos imaginar todo eso, ¿no? Bueno, no hubiera pecado, no hubiera diablo, no sé, algo supongo que respondí en esos años, ¿no? Y no sabría qué responder ahora otra vez. Pero eso es qué hubiera pasado si Pablo sigue predicando en las sinagogas, insiste solamente en las sinagogas y no hay predicación a los gentiles. Bueno, yo creo que Dios hubiera intervenido, así como hizo en el caso de Cornelio, cuando tiene que forzar a Pedro para que vaya a Cornelio, que es un romano y que tenía él como un discipulado ahí en casa. Había gente a la que Cornelio estaba influyendo en relación a la fe y el Señor lleva a Pedro, pero ha tenido que trabajar con él para que pueda asumir esa relación con los gentiles, ¿no? Y llega Pedro todavía un poco reacio al envío del Señor, a la convocatoria del Señor, y ahí ve frente a sus ojos de manera tan tangible, ahí objetiva, él es un testigo presencial de cómo el Espíritu Santo se derrama en gentiles y que no hay un trato especial para el pueblo judío y que no hay diferencia, ¿no? Y esos eventos fueron desencadenando lo que surge, vemos, sobre todo en las cartas en el primer siglo, con el establecimiento de estas pequeñas congregaciones en distintas localidades gentiles, en todo el Mediterráneo, en la parte de Mesopotamia, en la parte más hacia el norte de lo que es el Ponto, Galacia y esas provincias a las que sobre todo Pedro menciona en su primera carta. Se forman estas primeras congregaciones. Aún no tenemos relatos de la construcción de templos en ese primer siglo, sino que tenemos el relato de grupos ahora cristianos que se reúnen en casas, como Filemón, como lo que ocurría en Éfeso, en la casa de Jasón se reunían algunos, en la casa de personas que servían, que tenían algún espacio o algo y que iniciaban ahí en sus casas.
El escenario no era un escenario propiamente que podríamos llamar como propicio. De hecho, el cristianismo en general en la historia, los principales repuntes y los hitos del cristianismo los vemos en los tiempos de mayor persecución. Cuando ha recrudecido la persecución, el cristianismo, lo que ha demostrado en la historia, en lugar de menguar, es que lo que ha ocurrido es que han habido migraciones, pero finalmente lo que ocurre es que el cristianismo tiene un repunte cuando ha habido persecución. Cuando ha habido, y eso lo dice la historia, ¿no? No lo estoy inventando yo, lo quiero, o que sea una percepción mía, sino que la historia lo que ha demostrado es que cuando el cristianismo ha tenido las mejores condiciones, se ha acomodado y entonces se ha corrompido. Y ese es el desafío nuestro hoy en nuestros países en los que tenemos libertad de culto, libertad de religión, libertad de asociación, podemos tener una expresión pública de nuestra fe, etcétera, con las limitaciones del derecho de las otras personas, por supuesto. En la mayoría de las constituciones políticas de los países latinoamericanos está así textualmente ese derecho. Y eso representa muchas facilidades y representa comodidades para la iglesia, pero también el desafío del acomodo, de la tendencia, la inercia que ha demostrado que el cristianismo ha tenido a lo largo de la historia, cuando ha tenido las mejores condiciones, cuando ha tenido los mejores escenarios, pues lo que ha ocurrido es que se ha acomodado y pues lo que vemos en la historia es que se ha corrompido. Y el primer siglo no fue un tiempo para nada de comodidad, de facilidades para los cristianos, para los líderes, sino que fue un siglo de violencia en diferentes campos. El Imperio Romano no tenía algo particularmente en contra de los cristianos, sino que el Imperio Romano tenía algo en contra de todos los que se oponían, y no importara la religión que fuera o el origen étnico que fuera, sino aquellos que mostraran cierta oposición, que se quisieran sublevar, que se insubordinaran, que representaran algún tipo de oposición al imperio. Entonces el imperio romano tenía estrategias muy drásticas y violentas para sojuzgar todo eso. Y lo vemos en lo que ocurre en Israel en el año 70, cuando Israel se rebela contra los romanos, matan a algunos romanos, declaran más o menos libre la ciudad de Jerusalén y entonces lo que ocurre es que el imperio romano termina aplastando a los israelitas y aniquilando Jerusalén, borrando del mapa el pueblo israelita hasta los obligan a migrar, le cambian nombre a la ciudad, al territorio y hacen una serie de execraciones como para humillar y quitar de la cabeza la idea de sublevación de la gente, ¿no? Y fue un asunto, un drama absoluto, lo de todos esos eventos violentos el Imperio Romano. Entonces los cristianos, es decir, el Imperio Romano no tenía, y yo estoy generalizando, pero hay algunos relatos de algunos gobernadores y líderes del Imperio Romano que sí tenían algo personal en contra de los cristianos, pero como política del imperio no había algo específicamente en contra de los cristianos, sino que era algo general, ¿no? Era un tema general. Los cristianos no se sometían a ciertas consideraciones del imperio, sobre todo en cosas que tenían que ver con la injusticia, que tenían que ver con la violencia, con asuntos de depravaciones sexuales y con asuntos principalmente con temas de religiosidad, de adoración a deidades, de participación en festividades que incluían bacanales, desórdenes, orgías y cosas como esas. Los cristianos no participaban y entonces eso les representaba la persecución. Eh, pero si, digamos, en un escenario posible de que los cristianos se hubieran alineado a todos esos requerimientos, hubieran sido cristianos alineados a los requerimientos generales del Imperio Romano, pues no hubiesen tenido problemas. Yo estoy imaginando ahora el escenario de Daniel con aquellos tres muchachos que no se postraron ante la imagen. La Biblia, en el relato de Daniel, son tres únicamente los que no se postran en la imagen, pero sabemos que no eran los únicos judíos que estaban, o los únicos israelitas que estaban ahí, sino que habían probablemente cientos de israelitas
que con tal de conservar el cuello, pues se postraron ante la imagen. Tal vez ahí no teniendo como una especie de preparación mental de me voy a postrar, pero por dentro estoy parado o una cosa así, de hacerlo como de, como dicen algunos niños, como de mentiritas, ¿verdad? Pero estos tres muchachos en plena conciencia y en absoluta decisión ahí de convicciones, dijeron no, no nos vamos a postar ante la imagen y se quedaron parados y ya sabemos el desenlace de la historia, ¿no? En el caso de estos chicos, pues fue un milagro, el Señor los rescata del horno, salen, ni siquiera se les quemó el pelo, ni olor a humo, ni nada de eso. Pero en la historia registra cientos de mártires cristianos que tuvieron la misma actitud de estos jóvenes a los que Dios no libró, que fue el desafío que lanzó el rey ante esos muchachos en Babilonia, que les dijo, miren, su Dios no los va a salvar. Y ellos dijeron, aunque nuestro Dios no nos salve, pues no nos postramos. Y esa actitud es la actitud que vemos en la mayoría de cristianos en el primer siglo que registra la historia, que no se postraron ante algunos requerimientos del imperio. Porque esto es algo interesante, que los mismos líderes, los apóstoles, y eso lo vemos en las cartas, recomiendan el sometimiento al rey, recomiendan el seguimiento de las leyes, recomiendan el pago de impuestos, recomiendan el cuidado, el sometimiento a las ordenanzas civiles, a las ordenanzas gubernamentales y a las instituciones que representaban el poderío romano. Pero eso tenía límites, no era algo absoluto, no era algo así indiscriminado, sino que había que poner, es decir, hay que someterse al rey, sí, pero hasta cierto punto. Hay que seguir la legislación que dicen los romanos, pero hasta cierto punto. Habían ciertos límites que ya su fe, su nueva convicción ahora ya no les permitía. Y eran ciudadanos romanos. No estamos hablando solo del pueblo de los cristianos de origen judío o judaico, sino estamos hablando de romanos, de incluso romanos así de nacimiento, ¿no? Y aparte todos los que habían adquirido la ciudadanía romana, que era como estratos, ¿no? Los romanos de nacimiento, los que habían adquirido la ciudadanía romana y los que estaban bajo el gobierno de los romanos, bajo el imperio romano, y que no eran ciudadanos romanos y tenían ciertas prerrogativas, pero estaban como en el extremo ahí de la cadena alimenticia, si podemos usar esa expresión. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él era de nacimiento judío, pero había adquirido la nacionalidad romana y eso le representó ciertas garantías y ciertos privilegios en algún momento. Entonces, el escenario del primer siglo para la iglesia, el escenario político, estando el imperio romano al frente, representó para la iglesia siempre un gran desafío. Esa cultura, algo que están respirando todos en ese primer siglo es esa cultura aún helénica de la filosofía griega con los aportes del imperio romano, más la cultura propia, autóctona de cada pueblo, le dio a ese primer siglo un matiz muy, muy interesante y algo que sobresale es cómo la iglesia, cómo esa nueva fe, esa nueva predicación, ese nuevo estilo de vida, ese cristianismo que vamos a llamar, lo vamos a traer como una especie de anacronismo del término al primer siglo, ese cristianismo se adapta a cada una de estos escenarios y encontramos comunidades cristianas en el norte de África, donde había un contexto sociocultural muy particular, y encontramos comunidades cristianas en lo que hoy es Turquía, que se llamaba Asia antes, y ese es un contexto también diferente, comunidades cristianas en Mesopotamia, comunidades cristianas en lo que hoy es Italia, en las islas del Mediterráneo, comunidades cristianas en lo que hoy podríamos llamar Europa, y así, y en cada una de esas un contexto sociocultural distinto, y el cristianismo se aplica, se puede vivir, se puede ser cristiano en medio de esas culturas, aún en el manto de religión. Por ejemplo, Pablo le dice a los hermanos
en Tesalonicenses, en la primera carta, que habían dejado los ídolos para servir al Dios vivo. Tesalónica era una ciudad también idólatra, bueno, tenían su religión, tenían sus costumbres, tenían sus rituales, tenían su liturgia, como cuando Pablo pasa con sus compañeros de viaje por Éfeso. Eso pasa también en Roma, eso pasa en cada nación tenían sus propias costumbres, su religión. Y el cristianismo de alguna manera desafía, se enfrenta a eso porque hay un proceso de conversión, de dejar todos esas prácticas y esa fe, la religión que es una religión como autóctona de nacimiento. La gente nacía en esas religiones, crecía en esas religiones, era lo que respiraban, y el cristianismo viene a traer un impacto tal que la persona está dispuesta a dejar la religión de sus ancestros, a dejar la religión de sus antepasados que por generaciones la habían tenido. Eso es algo sumamente interesante. Es un siglo, también el primer siglo es un siglo muy rudo, es un siglo donde aunque no hay aún un imperio que esté representando un desafío global para el imperio romano, es decir, todavía no hay otra potencia que esté frente al imperio romano, sí hay escaramuzas, sí hay violencia, sí hay necesidad de presencia militar y casi como un estado militarizado permanente en algunas regiones, y en esas regiones es donde está surgiendo también estas primeras comunidades cristianas. Eso da lugar también a mucha pobreza. Vemos en ciertas áreas del primer siglo los cristianos no eran personas precisamente adineradas, y algunos de ellos que perdieron sus bienes por el hecho de haberse convertido al cristianismo. Eso lo dice, por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos al final del capítulo 10, recordando cómo ellos habían perdido, les habían expropiado sus bienes por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haberse convertido al cristianismo. Ellos lo habían tolerado. En algunas cartas se recomienda que visiten a los presos, se recomienda que atiendan a los pobres, se recomienda que se atiendan a las viudas, se recomienda que hay que juntarse con los humildes, que nadie debe padecer hambre, y se recomienda también honrada de manera digna a cada casa, porque los cristianos en particular, por el hecho de tomar la decisión de convertirse al cristianismo, sufrieron pérdida de sus bienes. Y algo muy, muy interesante que estoy dejando aquí al final es el hecho de estos albores de la iglesia, que es algo que me ha sorprendido en el estudio de este tema, es que lo que encontramos es una iglesia que yo me voy a atrever a decir ahora que es una iglesia sin Biblia, sobre todo la iglesia gentil, que es una iglesia que está sin Biblia, ¿no? Porque los cristianos de origen judío tenían la Torá, tenían el Tanakh, que leían en sus sinagogas, y desde niños sabían lo que hoy conocemos como ese ceremonial del Bat Mitzvah o el Bat Mitzvah, y esos ceremoniales de iniciación, de discipulado sobre todo para los varones. Y ese estudio de la ley, memorizar pasajes de los Salmos, memorizar pasajes del Deuteronomio o de algunos profetas, era una costumbre en el pueblo de Israel, pero recordemos que eso no era una costumbre de todos los gentiles. Entonces, cuando surge la iglesia gentil, ellos no tienen escrituras. Pablo cita las escrituras en escenarios donde hay cristianos, no cristianos, sino donde hay judíos que conocen algunas escrituras. Pero luego no cita escrituras en cartas donde la iglesia es eminentemente gentil, sino que se les tiene que enseñar. Y algo interesante que dice el libro de los Hechos es que hay una frase, ¿no?, que a veces hemos pasado desapercibida. La iglesia perseveraba no en las enseñanzas de las escrituras, porque eso va surgiendo ya hacia finales del primer siglo, donde algunas congregaciones tienen ya un par de décadas y han tenido ya un recorrido de discipulado, y han tenido ya el trabajo de los líderes, de sus maestros. Pero inicialmente la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que era eminentemente oral, que era esa interpretación. No tenían escritos,
no tenían las cartas del Nuevo Testamento, no tenían lo que hoy nosotros llamamos Nuevo Testamento en general, no habían evangelios más que las tradiciones orales, lo que se narraba de boca en boca de ciertos testimonios. Y a mí me ha gustado imaginar ciertos escenarios. Se reunía un grupo y por ejemplo llegaba una hermana, está la hermana ahí fulanita, entonces le vamos a pedir que ella nos cuente porque ella es hija de una señora que anduvo con Jesús o que estuvo en la multiplicación de los panes. Entonces esta muchacha dice, sí, mi mamá me contaba que, o una ancianita, ¿no? Que estuvo, vio cuando salió Lázaro, ay, a mí me estaba dando algo, cuando sale Lázaro, bueno, si hubiera sido latina, ¿verdad? Sí, sí, cuando salió Lázaro de ahí de la tumba y contando de manera, dando su testimonio de los eventos que ella tuvo de manera presencial, habiendo seguido a Cristo, y los evangelistas tomando nota de algunas de esas cosas, sobre todo Lucas, que redacta su evangelio a partir de una investigación testimonial y de las escrituras de las que él tuvo acceso en algún momento, ¿no? Lo que es, digamos, en alguno de los cursos del diplomado en Nuevo Testamento se habla de la teoría sinóptica y de las posibles fuentes de redacción que tuvieron los evangelistas y cómo se cruzan las fuentes, sobre todo en los evangelios que se llaman sinópticos, o la elaboración de Juan o el trabajo que hace Lucas con su evangelio. Entonces es una iglesia que inicialmente es una iglesia sin Biblia, que principalmente está basada en la predicación de los apóstoles y posteriormente ya hacia la segunda parte del primer siglo empiezan a circular las cartas apostólicas que surgen de la necesidad pastoral, que surgen de la necesidad del discipulado, para alinear ciertas cosas, ese intercambio de preguntas y respuestas a través de la correspondencia. Hay algo interesante a final del capítulo 4 de Colosenses, cuando Pablo pide que su carta que le ha enviado a la iglesia de Colosas, ahora la intercambien con la carta de la iglesia que Pablo envió a la Odisea. Es decir, Pablo, si seguimos esa lógica, Pablo redactó dos cartas, una la envió a la iglesia de Colosas y otra carta distinta la envió a la iglesia de la Odisea. Y eran cartas diferentes, probablemente con temáticas diferentes. Digo probablemente porque no tenemos en el Nuevo Testamento la carta a la Odisea. Algunos piensan que es la carta a los Efesios. Es una idea y un pensamiento que tienen algunos en una investigación, pero es como una propuesta nada más. No tenemos esa carta de la Odisea. Y lo que Pablo pide es que las intercambien, ¿no? Es decir, por lo menos la carta a los Colosenses y la carta a la Odisea podían ser intercambiadas. Parece ser que no tocaban aspectos, y uno lee Colosenses, ¿no? Y solo hacia el final Pablo hace algunas referencias personales. Y luego las cartas son así como muy generales, igual que la carta a los Efesios, igual que la carta, bueno, por lo menos esas dos, ¿no? Que tengo en mente ahora, Colosenses y la carta a los Efesios, porque luego las otras son cartas muy, muy específicas para una congregación, la carta a los Filipenses, la carta a los Gálatas, sobre todo, esa carta no creo que alguna iglesia la quisiera leer, habiendo conocido el contenido y el tono que Pablo usa en la carta a los Gálatas o la carta a los Corintios, por ejemplo. Y luego vemos ya en la segunda parte del primer siglo que circulan estos escritos, que es algo que vemos que está ocurriendo al principio del segundo siglo, ya en una era posterior a los apóstoles, cuando empiezan a hacer colecciones de cartas y empieza a surgir lo que se ha llamado el Corpus Paulino, y luego los eventos como el Canon de Marción y otras cosas que se están haciendo colecciones de los escritos que estaban circulando hacia finales del primer siglo. Es decir, inicialmente la iglesia y los cristianos su fe estaba siendo nutrida a partir de lo que enseñaban los apóstoles. Es probable que algunas iglesias gentiles tuvieran acceso a escrituras como la Septuaginta, y menos probable que tuvieran acceso a escrituras en hebreo, es decir, a la Torah escrita en hebreo.
Menos probable porque el hebreo ha sido siempre un idioma con menos cantidad de hablantes y representaba en aquel tiempo, pues no era un idioma popular en ese contexto, ¿no? Era un idioma minoritario y sus escrituras pues eran relevantes por la predicación del Evangelio, ahora por la predicación cristiana del Evangelio, de esas buenas nuevas, pero era más accesible las escrituras que estaban en griego, la Septuaginta. Y algo extraordinario de esa predicación, y aquí estoy en el final de la charla de este día, es la centralidad que tiene esta comunidad cristiana, el énfasis que tiene estas nuevas comunidades en un personaje que es el personaje de Jesús. Se predica a un judío, eso es algo extraordinario porque no era de una nación prominente, no se predicaba a un gobernador romano, no se predicaba a uno de los grandes personajes de la historia de la filosofía griega o de los grandes paladines romanos o griegos, sino que se predicaba a un sencillo campesino. Se predicaba a un personaje que no tenía nada especial, como, y aquí tomo las palabras del profeta Isaías, nada que le podamos desear, nada que se le pueda desear, se predicaba a ese campesino, al Jesús de Nazaret. Y esa referencia de gentilicio, de origen, aún anclaba más ese criterio, ¿no? De Jesús de Nazaret, porque no era ni siquiera de una de las grandes ciudades, no era de Síforis, como era una ciudad prominente en la región ahí de Galilea, no era de Jerusalén, no era de las grandes ciudades, no era de Alejandría, no era de las grandes ciudades que se mencionan, las 7 iglesias del Apocalipsis, son 7 de grandes ciudades que están en ese contexto, no eran aldeitas, no eran puebluchos, sino que eran ciudades importantes, muy pujantes, con muchas ventajas. No, Jesús era de Nazaret. Incluso en la segunda parte del primer siglo se predicaba a un campesino de un pueblo insignificante, de una nación que estaba ya desaparecida. Recordemos que en el año 70 borran prácticamente del mapa Jerusalén. Ya como nación ya no existe Israel como tal, y los hermanos siguen predicando a ese Jesús que es de ese pueblo que pues ¿cómo va a ser un salvador si es de una nación derrotada, si es de una nación que no existe? Y había muchos choques en ese tema de la predicación. Sin embargo, ese mensaje a través de la potencia, y aquí, como dice uno de mis profesores, me voy a poner evangélico, ¿verdad? Ese mensaje transformador de fe, esa potencia del Espíritu Santo a través de como dice Pablo en una de sus cartas, de la locura de la predicación, fue transformando vidas, y esa transformación de vidas hizo que el mensaje prevaleciera luego de haber muerto sus líderes. No solo muere el fundador de esa fe, el que se predica, ese Cristo es un Cristo que ha muerto y se predica la resurrección. Ya, si usted ha leído el libro de los Hechos, sabe la reacción que tiene la gente, los filósofos, cuando se predica de la resurrección. Le dicen a Pablo que está loco, que las muchas letras lo tienen ahí chiflado, y en el Areópago Pablo le dicen que en otro día lo van a oír, que no tienen ganas ahorita de oír locuras, porque Pablo habla de la resurrección. Y luego en la iglesia de Corinto, Corinto que era una ciudad muy interesante, a los corintos Pablo dice esa sentencia que a nosotros hoy pues es un fundamento de fe. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces se predica la resurrección de Cristo, y eso es interesante porque ese mensaje sigue siendo válido, no por lo que dice una persona, sino en el mensaje en sí mismo, porque hacia finales del primer siglo ya no queda vivo ninguno de los líderes iniciales de la iglesia. Ya no están los apóstoles, ya no está Pablo, ya no está esa gente que fueron testigos presenciales de los milagros, de la predicación de Cristo, de los apóstoles. Ya no están esos 120 que estuvieron en el Pentecostés, sino que ahora es una nueva generación de cristianos, es una nueva generación de líderes, pero el mensaje sigue con la misma potencia hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Que el cristianismo
como sistema religioso tenga muchas cosas que desear y que nos deje ahí con un poco de pena y que haya tenido conflictos. Esa es una cosa y otra cosa es la predicación del Evangelio. No debemos confundir la predicación del Evangelio o el Evangelio de Cristo con el cristianismo. Y yo me he animado a decir en algunas ocasiones que no debemos confundir la iglesia de Cristo con el cristianismo. Y hasta me he atrevido a decir que se puede ser cristiano sin formar parte de la iglesia de Cristo, como cristiano, como de costumbre, como adoptar ciertas costumbres hasta de ir a la iglesia los domingos y una serie de cosas, pero no tengo la experiencia con el Redentor que transforma las vidas, lo que Pablo habla del nuevo nacimiento, que fue que ha sido lo que realmente ha potenciado la fe y esa predicación a lo largo de los siglos, no solo en el primer siglo, que son como los cimientos. Algunos autores dicen de la iglesia del primer siglo, la llaman la iglesia niña. Y cuando uno compara ciertas cosas de la iglesia del siglo XXI con la iglesia del primer siglo, han pasado 20 siglos, pues yo creo que los niños y quienes andamos en pañales somos los que estamos actualmente por acá. Y la primera iglesia ha sido una iglesia que estableció los fundamentos. El apóstol Pablo dice, yo puse el fundamento, ahora mire cada uno, que cada uno mire cómo va a construir encima de eso. Entonces, este primer siglo es un primer siglo donde la iglesia está tomando un lugar dentro de las sociedades, está tomando un nombre. Ya no se puede obviar el fenómeno social de la iglesia, ya no se puede obviar la presencia cultural de la iglesia y los impactos que la iglesia tiene. Y luego, si tomamos una vista así general del segundo siglo y del tercer siglo, lo que vamos a encontrar es ese arraigo de la iglesia. Ya en el segundo siglo surgen los padres de la iglesia como una siguiente generación de líderes que van dando forma. Y en el tercer siglo, que la iglesia se organiza de una manera distinta y que toma un nuevo vuelo a partir de la traducción de la Vulgata Latina y otras cosas, ¿no? Entonces, este es un primer siglo que están pasando muchas cosas donde están haciendo la iglesia, donde se fundan los focos del cristianismo que van a dar luz en los siguientes siglos y que el cristianismo va a arraigar a partir de ellos y que van a ser las columnas que sostienen el cristianismo en estos primeros siglos, ¿no? Y a lo largo de la historia pasa a otros contextos geográficos. Luego, siglos más adelante que se descubre América, el cristianismo pasa a América y arraigado en diferentes formas en nuestras distintas naciones. Bueno, yo me voy a quedar por acá y vamos a dar espacio ahora a algunos comentarios y preguntas que nos van a ayudar aquí algunos hermanos de las sociedades bíblicas para poder intercambiarlos. Muchas gracias, profesor Luis. Gracias realmente por este panorama cultural y contextual, ¿no? Grecorromano que en cierta forma ha abierto paso al cristianismo y prácticamente al Nuevo Testamento. Así que surgen muchos pensamientos, muchos interrogantes. Así que les invitamos a que ustedes puedan formular sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas a micrófono abierto, así que esperemos que lo disfruten. Y aquellos que de repente son un poco tímidos y no quieren hablar, también escriban en el chat para poder responder sus inquietudes. Mientras tanto, permítanme presentarme. Soy Leticia Vicente, coordinadora académica de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y como organización nosotros brindamos diplomados a nivel internacional. Así que permítanme presentarles este diplomado. En total son dos diplomados que vamos a iniciar el día sábado 9 de agosto y uno de ellos es el diplomado de Nuevo Testamento, que justamente le estoy compartiendo en mi pantalla, y el siguiente diplomado es en Consejería y Orientación Familiar. Ese diplomado, empezaré por el Nuevo Testamento, es un esfuerzo conjunto de diversas sociedades bíblicas que hemos puesto al alcance de las personas estudios bíblicos de alto nivel académico, con docentes preparados, biblistas, teólogos y traductores que estarán en la parte de las enseñanzas. Este diplomado se desarrolla todos los sábados. Repito la fecha, empezamos el siguiente sábado 9 y los horarios de ese diplomado son, si estás en Centroamérica, el horario es de
8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Si estás en Ecuador, Colombia, Perú, estudiamos de 9 hasta la 1. Si estás en Chile, en Cuba, en Venezuela, el horario es de 10 a 2 de la tarde. Y si estás en Uruguay, Paraguay, Argentina, el horario es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que tienes esos horarios. Dentro de la malla curricular desarrollamos 6 módulos. Estos módulos son Evangelios de Marcos y Mateo, enseñado por el profesor Wilton Sánchez de Colombia. El siguiente módulo es Obra Lucana, Lucas y Hechos por Lady Cifuentes, también de Colombia. Literatura apócrifa y otros cánones. Este es un curso muy interesante, muy fascinante, que nos enseña o que nos permite tener información histórica acerca del texto o de las circunstancias, ¿no?, que han rodeado el texto bíblico y que nos ayudan también en nuestro acercamiento bíblico. Este curso va a ser enseñado por la profesora Santa González de México. El siguiente curso es Introducción a la Literatura y Corpus Paulino. Dos docentes son los que enseñan este curso, el profesor Alberto Sánchez de Perú y Wenceslao Restrepo de Colombia. El siguiente curso es Cartas Generales, que justamente el profesor Luis Garavito, el expositor de este tiempo de webinar, también con masterclass, ha estado enseñando. Y cerrando este diplomado con el curso Obra Juánica. Aquí trabajamos lo que es Evangelios, Cartas y Apocalipsis, enseñando por Daniel Zambrano y Elizabeth Rodríguez. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Es ampliar los conocimientos acerca de la formación de los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuál es su trasfondo, sus contextos? ¿No? Pero también cuál es ese mensaje pertinente según su bloque literario, que nos ayudan a aplicar a las diversas problemáticas y situaciones actuales, ¿no? Entonces, les invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado y también permítanme presentarles también la información del siguiente diplomado, que es en consejería y orientación familiar. Dicho sea de paso, el día de mañana tenemos un masterclass, así que ustedes también pueden pedir información. Mi compañero Ronald estará poniendo los contactos de los WhatsApps ahí en el chat del Zoom para que ustedes puedan pedir información a las diversas sociedades bíblicas. Igual este diplomado empieza el 9 de agosto, tiene un tiempo de duración de 4 meses y aquí van a adquirir herramientas y habilidades necesarias para poder guiar a las familias en la resolución de conflictos, para fortalecer sus vínculos y mejorar su comunicación. Aquí vas a poder desarrollar tu capacidad de escucha activa, empatía e intervención en situaciones complejas, y te vamos a brindar un programa completo, tanto lo que es aspectos teóricos, prácticos y también experiencias terapéuticas y trabajos grupales. Aquí se hacen en tiempo real estudios de caso. Trabajamos 6 materias. Dentro de las materias o cursos que desarrollamos es la familia como sistema, el curso de relaciones intrafamiliares, psicología del niño, psicología del adolescente y joven, atención pastoral al trauma y crisis y resolución de la violencia familiar. Ambos diplomados pueden llevarse en tiempo real o también tú puedes manejar tus propios horarios y estudiar durante la semana en la comodidad de tu hogar, ya que cada estudiante recibe sus accesos al campus bíblico virtual, que es nuestra plataforma donde alojamos todos los recursos, lecturas, llámense videos. Aún la clase queda grabada de tal manera que el estudiante puede volverlas a ver cuantas veces quiera, y tendrá también la asistencia de los coordinadores de cada país de Latinoamérica. Muy bien, vamos a entrar en tiempo de preguntas. Voy a dejar a Abraham Márquez para que pueda guiar este tiempo, leer también en el chat sus preguntas. Ok, adelante, Abraham. Gracias, Leticia. Muy buenas noches a todos. Vamos a hacerlo como nos explicaban al principio, un poquito diferente. Entonces les invitamos, si alguien desea
plantear a viva voz una pregunta para el profesor Luis Garavito, es el momento. Solamente por favor levante ahí su mano a través del chat o a través ya tenemos por aquí una de la hermana Rosa Conde. Le voy a solicitar, por favor, hermana, que El chat está deshabilitado. sí, justo eso me están mencionando ahorita, pero a mí sí me están llegando algunos chats, ¿eh? A mí sí me están llegando, no sé ahí si nos apoyan en soporte técnico, pero a mí sí me están llegando mensajes. Y bueno, ya tenemos como quiera aquí dos manos levantadas. Entonces, primero, hermana Rosa Conde, por favor, si puede habilitar su micrófono y plantear su pregunta. Sí está, creo. Sí me escuchan, ¿no? Le escuchamos, sí. Buenas noches, bendiciones con todos, hermanos. Es sobre Lucas, el médico amado, y el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué tal influencia tuvo el apóstol Pablo al compartir acerca de Cristo y la guía, aparte de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero eh, vemos cómo Lucas incluye aspectos propios de su profesión, ¿no? Habla acerca de las sanidades que Cristo hacía y cómo también influye la profesión de Lucas para que pueda llegar a ser historiador, porque muchos lo nombran que él hace un relato cronológico, si se podría decir. Vale, vale. Bueno, yo creo que en el caso de Lucas, hay algunos estudios en relación a la presencia de los autores, el porcentaje de la presencia de los autores en el Nuevo Testamento. Eso se divide el material del que no se tiene dudas de redacción de diferentes autores. Las cartas paulinas, por ejemplo, que se han reconocido tradicionalmente como de autoría de Pablo, aunque algunos todavía tienen algunas dudas que no se han podido como corroborar, sino hay algunas tesis que ponen en duda, por ejemplo, la autoría de Pablo de Efesios o de otras cartas. Sin embargo, pues esos son como, no han sido suficientes como para descartar la autoría de Pablo de estas cartas. Vamos a asignar a Pablo desde Romanos hasta Filemón. No podemos asignarle Hebreos a Pablo porque no hay certeza de la autoría de Pablo en Hebreos. A eso hay que sumarle la presencia de Pablo, por ejemplo, en la redacción de Lucas, del libro de los Hechos. Pablo termina dominando la historia del libro de los Hechos al final de los últimos capítulos. Casi la mitad del libro de los Hechos está dedicada a seguir el ministerio del apóstol Pablo bajo la pluma de Lucas, que en algunos casos él redacta en primera persona los eventos, dando lugar a que nosotros consideremos que él fue compañero de Pablo en múltiples viajes y estuvo también acompañando a Pablo en múltiples de los eventos que sufrió el apóstol Pablo. Lucas también los pasó, y en otros casos él los redacta en tercera persona como una especie de escrito, una crónica posteriori de los eventos. En el caso del Evangelio, algunas personas se han atrevido a postular que es el Evangelio de Pablo a través de Lucas. A mí se me hace una declaración muy osada, pero que no la podemos descartar totalmente, ¿no? Esa cercanía de Lucas y de Pablo abre una puerta a que consideremos cierta influencia de Pablo en el Evangelio. Obviamente Lucas es una persona con una preparación académica distinta a otros autores, y eso le permite otras habilidades para tener una redacción, vamos a decir, que difiere de los otros, ¿no? La redacción de Lucas en asuntos técnicos difiere a la redacción de Marcos, difiere a la redacción de Mateo, que era otra persona también
con ciertas capacidades profesionales, la redacción de Mateo y los perfiles también de los autores, ¿no? Lucas no es judío, escribe una historia en la que tiene que reunir pruebas, tiene que reunir testimoniales para poder escribir. Él lo dice, ¿no? Cuando se dirige también a un tal Teófilo, que no tenemos tampoco certeza de quién es ese Teófilo, pero tiene que ser una persona a la que Lucas respetaba, es una persona, es una especie que tiene una dignidad que Lucas respeta por la manera en la que se dirige a él. Y pareciera una carta personal, ¿no? Algunos hablan de cierta pseudonomía ahí de Teófilo. Es una forma como cuando Juan habla de la dama, de la señora, dice Juan en una de sus cartas, y que eso fuera como una especie de referencia metafórica a la iglesia. Algunos han creído que ese tal Teófilo es como un personaje ficticio de Lucas, como para dirigir sus escritos a una generalización de personas, y que no es un personaje real el Teófilo. Bueno, y ahí se dicen distintas cosas porque en realidad no hay certeza de quién sea Teófilo. Sin embargo, así inicia Lucas. Ahora, en el interno del Evangelio, pues hay diferentes matices, ¿no? Que se dan en los evangelios. Cada uno, aunque se habla de Lucas pertenece a esa clasificación de evangelios sinópticos, sí narra los milagros de Cristo. Hay muchos milagros de Cristo que están narrados en Lucas con un matiz distinto, ¿no? Vamos a decir, con una especie de sabor diferente. Los evangelios no se contradicen, los evangelios se complementan. Y es una tarea textual de poder armonizar los evangelios, incluso en relatos donde pareciera que hay algún tipo de contradicción. Recordemos que los evangelistas son testigos de un mismo evento, pero desde diferentes ángulos, y particularmente en el caso de Lucas, que él construye su evangelio desde testimoniales orales, con la consulta a posibles fuentes escritas a las que haya tenido acceso, ¿verdad? Entonces, muchos de estos detalles se entran ya así con mayor minuciosidad en algunas de las clases que se ven en este diplomado que se está promocionando Leti, sobre todo en la parte de la obra lucana, los evangelios sinópticos y cosas como esas, ¿no? Gracias a Listo. la... Hermano Bruno Candia fue la segunda persona en levantar ahí la mano. Adelante, hermano, se puede activar, por favor, su micrófono y plantear su pregunta. Hola, buenas noches, hermanos, profesor. Mi pregunta sería respecto a la citación que se hace al libro de Enoc en la carta de Judas. eh, ¿Cómo podríamos considerar en ese tiempo, cómo veían los cristianos el libro de Enoc? Porque ahí vemos en Judas, que está antes de Apocalipsis, que hay una citación por ahí que se hace, creo que en el versículo 14, si bien no me equivoco. ¿Cómo veían o cómo consideraban ellos el libro de Enoc, que nosotros no tenemos en el canon de nuestra Biblia? ¿Cómo lo veían ellos, cómo lo tenían considerado? Y, y eso, ¿qué se puede decir al respecto, Ok, respecto a bueno, esa citación? los Gracias. autores del Nuevo Testamento tienen un abanico de fuentes que citan. Entre ellos, estos libros que tanto el judaísmo como posteriormente el cristianismo consideraron apócrifos. Recordemos que se citan distintas fuentes. En el caso del apóstol Pablo, uno que es muy llamativo es el filósofo griego que cita Pablo en la carta a Tito. Y él le dice, uno de sus profetas, ¿verdad? Dice de los cretenses que son, y da una declaración de los cretenses que no es muy bonita, pero cita a un autor pagano. Y se cita, por ejemplo, en otros casos con nombres, personajes que aparecen en redacciones apócrifas, pseudoapígrafas, que no están reconocidas dentro de ningún canon. Como fuentes, el hecho de que las hayan citado como fuentes no da lugar y de hecho no hay más evidencia de eso, de que para la iglesia hayan sido un libro relevante. Recordemos que Enoc
pertenece a el conjunto de literatura apocalíptica que surge en el periodo intertestamentario. Por eso vuelvo al inicio de la charla de hoy, de que para entender, digamos, ahondar en el entendimiento del primer siglo, debemos retroceder al periodo intertestamentario de unos, en mi opinión, unos 250 años como mínimo. Lo mejor es, ya en un estudio extendido, es conectar los testamentos, entendiendo todos los eventos del periodo intertestamentario. Ahora que menciona el libro de Enoc, no solo el libro de Enoc, sino el conjunto de la literatura apocalíptica. El libro de Enoc ha surgido, ha tomado relevancia precisamente por la cita de Judas. Y como a mí me corresponde, me ha correspondido en el diplomado enseñar las cartas generales, y ahí pasamos por Judas y por Pedro también, que hace citas de algunas referencias apócrifas. El hecho de que se cite alguno de estos, y no solo Enoc, sino que se citan otros textos que son apocalípticos, no se le asigna algún tipo de autoridad, sino que son solo referencias, ¿no? Que sin darles cierta sacralidad, y no como autorizar el libro en su totalidad. Es una cita que utilizan los autores y que sirve en ese contexto. Y la cita de Judas no avala digamos, una especie de asignación de autoridad o de canonicidad al libro de Enoc. De hecho, no se cita el libro de Enoc como tal, sino se cita a Enoc como un personaje y no a el libro de Enoc. Y obviamente la cita aparece en este texto, que es un texto apócrifo, que hay que entenderlo. El libro como tal, fuera de la cita de Judas, hay que entender el libro en el contexto del conjunto de la literatura apocalíptica que corresponde al periodo intertestamentario. Ya sabemos que el libro de Enoc es un libro pseudoepígrafo de principio a fin. No es Enoc el que se menciona antes del diluvio, sino que es un autor muchos siglos después, que corresponde al periodo intertestamentario. Entonces hay que entender el libro de Enoc en el contexto de la literatura apocalíptica, y no hay un registro que avale que sea como evidencia de que la iglesia usó en adelante el libro de Enoc como uno de sus libros canónicos. Solo es una referencia de Judas. Recordemos que Judas es un autor judaico, y él, como autor judaico, sí ha tenido contacto con esta literatura. Una de las características de la literatura apocalíptica es la expectativa mesiánica. La literatura apocalíptica es la lucha entre el bien y el mal, pelea ahí de ángeles contra demonios, y hay un paladín que siempre vence. Y entonces esa es una de las características, ¿no? La derrota final de todos los pecadores, y con símbolos muy dramáticos y esas cosas. Y entonces los judíos de esos siglos antes de Cristo, y sobre todo en esos últimos 100 años antes de Cristo, la literatura apocalíptica tuvo un auge muy, muy fuerte, y eso permeó el pensamiento de las personas. Insisto, Judas, como un autor judaico, tuvo contacto, o tuvo que haber tenido contacto, no sería nada raro que haya tenido contacto con la literatura apocalíptica. Eso era lo que hablaba la gente en la calle, en las plazas, en el día a día, aunque probablemente no lo leyeran en la sinagoga, ¿verdad? No leían a Enoc en las sinagogas, pero la gente conocía el contenido de esos textos, ¿no? Tanto el libro de Enoc como otros libros, ¿no? Que forman el conjunto de los libros no solo deuterocanónicos, sino los libros apócrifos del judaísmo. Sí, mi hermano Abraham. Gracias, profesor. Voy a tratar de unir dos preguntas que tengo en el chat. Una está en el chat general, y otra me la hicieron llegar directamente, y que creo que tiene que ver con este tema de la historicidad, tanto de Jesús como en general del Nuevo Testamento, incluso de la veracidad, ¿no? La confiabilidad. Se ve en el chat general a un hermano que le pregunta, perdón, sobre evidencias, ¿no? Algún templo, algún panteón en Jerusalén, en algún lugar de la región, que diera pie a entender cómo se practicaba la religión. Y más o menos en esa línea tengo otra pregunta, donde apunta también hacia la historicidad desde la perspectiva de Jesús, y el hecho del por qué, si él era un maestro,
no deja nada escrito y en consecuencia, ¿qué seguridad existe de que los geógrafos del Nuevo Testamento puedan mantener de manera fidedigna sus enseñanzas? Bueno, el estudio o, ¿cómo quiero plantearlo? La cuestión, la tesis de la historicidad de Cristo ha surgido desde más o menos, viene una discusión desde el siglo XVII, por ahí, cuando se ha planteado esa dupla de sentencias entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, de una perspectiva histórica. Lo que nosotros podemos asegurar, y aquí obviamente no solo es un tema de fe, sino es un asunto de comprobación histórica. La secuencia que hay a lo largo de los siglos de citas que van dando lugar a la existencia de ciertos personajes de los que hoy pues no tenemos fotografías o algo porque no había esa tecnología en ese tiempo. ¿Cómo sabemos de la existencia, si fue real la existencia de Sócrates o la existencia de Platón? ¿O cómo sabemos, los que conocen de estos personajes, ¿no? ¿Cómo sabemos de la existencia de Anaximandro, de esos grandes filósofos presocráticos, de los cosmogónicos? ¿Cómo sabemos de la existencia de esos filósofos? ¿Cómo sabemos de la existencia de otros personajes, de otras culturas, de los mismos emperadores de otros pueblos, ¿no? Lo sabemos a través del registro histórico de las personas que relataron los eventos a lo largo de ese tiempo. Lo mismo ocurre con Jesús, ¿no? Pues yo, la verdad, no tengo una respuesta para el planteamiento de por qué Jesús no escribió. Eh, Saben que yo antes decía, cuando esté en el cielo le voy a preguntar, pero he renunciado a esos intentos. Yo cuando ya esté en el cielo yo no voy a preguntar nada. Y si me permiten usar esas categorías, ¿verdad? Y menos voy a estar contestando nada, ¿verdad? Así que allá en el cielo, por favor, no voy a estar buscando, está el hermano Luis, le vamos a preguntar. Eh, Creo que van a ser otras realidades, ¿verdad? Perdone mi pensamiento muy infantil. Pero para esa pregunta no tengo respuesta de por qué Jesús no escribió. Sabemos que sí escribió, pero en la tierra, nada más. Y ni siquiera sabemos qué escribió, ¿verdad? Yo he oído evangelistas que dicen que escribió la paga del pecado es muerte. No sé cómo lo supieron ellos, ¿verdad? Pero así han dicho que ha escrito. No sé por qué Jesús no escribió. En realidad no tengo una respuesta. Se me ocurren varias cosas, pero no creo que sea adecuado decirlas. No creo que sea una opinión válida o que valga la pena exteriorizarlas. Lo que sí sabemos es que gente muy cercana a él escribió, la gente que estuvo con él, que caminó con él, que durmió con él, que comió con él, que lo vio llorar, que lo vio sudar, que lo vio sangrar y que luego lo vio resucitar, esa gente sí escribió de él. Y tenemos testimonios muy cercanos a él, ¿verdad? Y hay una trabazón histórica. Por ejemplo, el tema de la Biblia pasa a la veracidad de la Biblia, a la veracidad del Nuevo Testamento en apologética. En la apologética cristiana, cuando uno estudia apologética cristiana o lee apologética cristiana, hay que pasar necesariamente por qué tan veraz es el Nuevo Testamento. No tenemos, el manuscrito más antiguo que tenemos es el papiro P58, que está más o menos el año 150 y algo ya después de Cristo. Es un pedacito así de uno de los evangelios, pero ese es el más antiguo que tenemos. Estamos hablando de más de 100 años después de Cristo, como un testigo concreto, así objetivo, que lo podríamos tocar. Pero lo que sí tenemos es el testimonio de autores anteriores. Escriben los apóstoles, escriben los evangelistas, luego escriben los padres de la iglesia, iniciando el primer siglo, cuando se ha cambiado la generación de líderes, luego, y hay una cadena de testimonios hasta el día de hoy. Y entonces eso le da validez histórica, no solo de fe, sino le da validez histórica a la presencia de Cristo, aunque no hayan otros testimonios fuera del Nuevo Testamento. La evidencia textual que tenemos del Nuevo Testamento es suficiente para decir que Jesús existió en carne y hueso. Y esa no es una declaración de fe, sino es una evidencia histórica. Por eso hago la referencia a otros personajes que se usa ese mismo criterio para validar la existencia de estos personajes, ¿no?
Aparte, y aquí otra vez nos ponemos evangélicos, ¿verdad? El testimonio de fe, del testimonio que es transformador de ese mensaje, que no es solo un convencimiento, y bueno, y ahí podríamos tener una larga noche de testimonios personales de lo que el mensaje de Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros pueblos. Pero la evidencia física del Nuevo Testamento, la cadena textual, los testimonios textuales del Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, son los que validan la historicidad de Cristo y que no es una invención de los autores de neotestamentarios, ¿no? Que el Cristo de Pablo, dicen algunos autores escépticos, ¿verdad? Que no existió, sino que es el Cristo ese Cristo de la fe sin conexión histórica. ¿Verdad? Y luego el tema de los templos, perdón, Abraham, solo quiero Sí, no, referir que el asunto ¿cómo se dice? Arqueología, obviamente bueno, en algunos casos no ha sido tan obvio, pero en las excavaciones arqueológicas que hay en Israel, en el norte, en el sur, en los contextos ahí de las diferentes provincias romanas en las que dividieron el territorio, hay vestigios de construcciones romanas y algunas de ellas dedicadas a la religión. ¿Verdad? listo. Pues gracias, profesor. Qué tristeza nos ha ganado el tiempo. Veo que todavía queda por ahí una pregunta abierta en el chat y un par de manos levantadas, pero bueno, el formato ya no nos dio para más. En la masterclass segurísimamente habrá mucho más espacio para seguir ahí intercambiando ideas, preguntas, disertar. Entonces, bueno, pues ahí está ya también en el chat los enlaces para que reciban los informes para cada país. Vamos a pasar al cierre de la transmisión. Josué, regresamos a Guatemala contigo. Gracias, Abraham. Gracias, profesor Luis. Bueno, no se vaya todavía. Todavía tenemos dos puntos importantes y quiero recordarles primeramente para el próximo viernes. Si mis hermanos tienen ahí el flyer del otro viernes, recuérdense que todos los viernes nos estamos conectando para seguir aprendiendo más sobre ciencias bíblicas, así como hoy que nos estuvo enseñando el hermano Luis Garavito. Creo que fue de mucho, mucho aprendizaje. Sin duda alguna, quedaron muchas preguntas, pero esas preguntas es bueno que nos las hagamos porque quiere decir de que está despertando algo en nosotros y que estamos poniendo atención y que seguimos aprendiendo con las preguntas, se complementa más. El otro viernes está el tema Las Escrituras dan testimonio de mí, la centralidad de Cristo en la Biblia. Y vamos a tener a un invitado muy especial también, que es el doctor Asir de Jerón Jr. Así que el próximo viernes no se pierda, invite a alguien, si usted tiene a alguien que no se ha unido todavía, por favor, invítelo, ¿verdad? Para que no se pierda todo esto. Algo también, un punto importante que todavía tenemos algunos días para que usted se apunte al diplomado que ya mencionó nuestra compañera Leticia. Nos queda nada más una semana, así que por favor no desperdicie este tiempo. Yo creo que es importante. Ya el hermano Luis hoy nos dio, como decimos aquí en Guatemala, un pequeño dulcecito, un poco de ese sabor rico de lo que puede ser un diplomado en el campus bíblico. Mire, con una tacita de café, como decimos aquí en Guatemala, y a estar aprendiendo, creo que vale la pena. Así que anótese, escríbanos y si usted todavía necesita ahí eh, inscribirse, hágalo, por favor. No deje pasar el tiempo. Yo creo que esta dinámica de preguntar en vivo, todo eso se da en el campus bíblico, esa oportunidad de enriquecer la enseñanza. Así que yo creo que es una buena oportunidad y ahí hay más oportunidad de seguir aprendiendo. Y esas preguntas que quedaron todavía ahí en el chat y las manos levantadas, podemos desarrollarlas ahí en el campus bíblico y en los diferentes diplomados que vamos a seguir teniendo. Bueno, esa es la invitación. También quiero hacer para finalizar la lectura de los ganadores del recurso bíblico. Así que voy a hacer lectura de ellos y ponga atención, si usted es mencionado, contacte a su sociedad bíblica local para
ese recurso bíblico. De Perú, Jesús Guanambal. De Ecuador, Fernando Páez. De Guatemala, Gary Hernández. De Colombia, Kevin Javid. De Bolivia, Mari Alarcón Suazo. De México, Rodrigo Araujo. Y de Chile también tenemos a José Luis Páez. Así que si usted fue mencionado, por favor contacte allá a la Sociedad Bíblica de su país. Así que les agradecemos, también agradecemos al hermano Luis Garavito por su tiempo y a cada uno de los que hicieron posible este webinar nuevamente. Así que un fuerte abrazo a cada uno, pueden encender su micrófono y despedirse para que todos ahí nos podamos seguir sintonizando, escuchando. Un abrazo fuerte desde Guatemala, les queremos, les Desde amamos. Colombia, Buen gracias. día, hermanos, Desde desde Perú, Guatemala. gracias. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Ya, gracias, Gracias, bendiciones. buena Perú, enseñanza. muchas gracias. Bendiciones, buena Adiós, enseñanza, gracias a todos. bendiciones.